Bienvenidos a Fe y Café con Jairo Vázquez, para la reflexión y para conocer historias de vida. Fe y Café. Vamos a estar hablando algunas cosas de él, vamos a estar hablando acerca de su vida, de su obra. No solamente escribió libros, sino que también Bonhoeffer, él estableció unas posiciones teológicas frente a los de hoy. Así que a continuación vamos a escuchar una canción, un canto que se llama Maravillosamente, y Bonhoeffer la escribió, ha sido cantada en diferentes idiomas, en alemán, por supuesto, que es el idioma en el cual él la escribió. Fue traducido también al inglés, al coreano y a otros idiomas más, y también al español. Entonces vamos a escuchar una composición de este canto Maravillosamente, que describe la protección que Bonhoeffer experimentó con la iglesia de ese tiempo en medio de la persecución. Vamos a escucharla en este momento. Maravillosamente rodeados por poderes de bondad, así hemos de vivir en estos días, camino de una nueva realidad. Maravillosamente protegidos, encomendados a lo que alienta noche y día, y para siempre su fidelidad. Cuando el ayer aflija nuestra vida, pesada carga dura llevamos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios quien nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad. Permite que tu luz nos ilumine, brillando en medio de la oscuridad. Y si es posible, reúnenos de nuevo. Tu luz muda la noche en claridad. Protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios quien nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad, y para siempre su fidelidad. Bonhoeffer fue un teólogo que murió muy joven, a la edad de 39 años, y él pudo haberse quedado en Estados Unidos, pues antes de empezar el proceso nacionalsocialista en Alemania, Adolfo viajó y tuvo la oportunidad, y algunos amigos le sugirieron que se quedara en Estados Unidos. Era un teólogo brillante, había estudiado en la Universidad en Alemania teología, y él fue invitado para que se quedara allí en Estados Unidos, pero entró en un debate ético y moral. Mientras él podía quedarse en Estados Unidos, sus compatriotas, hermanos de la iglesia perseguida alemana,
que no comulgaban con las ideas de Hitler. Mientras ellos estaban perseguidos, pues él iba a estar allí en Estados Unidos gozando tranquilo, sin dificultad. Y ese problema ético, esa dificultad ética lo llevó a él a tomar la decisión de regresar a Estados Unidos, de regresar de Estados Unidos a Alemania. Allí, estando ya en Alemania, empezó a enseñar en el seminario a los jóvenes seminaristas y él experimentó la gracia del Señor, pudo enseñar varias asignaturas en el seminario y pudo influenciar positivamente a los jóvenes de la iglesia confesante. En ese tiempo, en Alemania existían dos iglesias. Una iglesia era la iglesia con el visto bueno del Estado, pues por lo tanto estaba controlada por el régimen nazi, y la otra era la iglesia secreta, la iglesia oculta, que seguía la predicación del evangelio, pero que no aceptaba los totalitarismos de Adolfo Hitler. Allí Dietrich desarrolló una teología y escribió varios libros muy interesantes, entre ellos un libro que se llama Vida en Comunidad. El libro de Vida en Comunidad enseña a la iglesia a vivir en medio de la persecución y establece algunos principios fundamentales que están en la Biblia y que Bonhoeffer hace resaltar el hecho de que la iglesia necesita ser una iglesia que vive en comunidad en medio de la persecución y los totalitarismos que se dan a veces en los estados o en las naciones o en los gobiernos. Y Vida en Comunidad enseña a ver en el otro a Jesús. Bonhoeffer no concibe la posibilidad de acercarse al otro sin la mediación de Cristo. Incluso él establece que para tratar al cónyuge, a la esposa, al esposo correctamente es necesario la mediación de Cristo. Él decía en sus escritos que si uno no podía ver a Cristo en medio, tratar de ayudar a otros sin la mediación de Cristo no era más que una iniciativa humana y de muy buen corazón, pero sin la presencia de Dios. Así que Bonhoeffer escribió en un momento muy difícil y quiero compartir con ustedes unas canciones, unos cantos que he logrado conseguir por allí navegando y encontrándome canciones que fueron inspiradas. La que escuchamos anteriormente es una canción titulada Maravillosamente, que ustedes pueden encontrar en YouTube, interpretada en alemán, en inglés, en coreano, y que describe lo que experimenta él en el régimen. Pero muchas de sus frases han sido inspiradas para enseñanzas, predicaciones y cantos. Y a continuación quiero compartir con ustedes una canción que alguien compuso que se llama En momentos como este, que describe la reflexión de un teólogo en medio de las dificultades. Vamos a escuchar En momentos como este una canción muy especial. En momentos como este, en momentos como este, en momentos como este, lo único que podemos hacer en momentos como este es echarnos sobre el corazón de Dios en momentos como este. Y no con palabras, sino de verdad y por completo. En momentos como este, en momentos como este, a la alegría. Por la noche durará el llanto y por la mañana la alegría. En momentos como este, en momentos como este, en verdad hay gozo en Dios, hermanos. En verdad hay gozo en Dios, en Cristo.
como este. Pero cada persona debe hacer este camino por sí mismo. Cada persona debe hacer este camino por sí mismo, por sí mismo. Créanlo, 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 créanlo. Créanlo, 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 créanlo. En momentos como este, en momentos como este, Bueno, ahí estaba la canción de Bonhoeffer, En momentos como este. Una canción que describe lo que él pudo experimentar porque Bonhoeffer fue detenido por el rey. Vida en comunidad, también un libro que se llamó Ética. El libro de Ética es un desafío de la ética que Bonhoeffer hace a la cuestión del mal en el tiempo, cómo comportarse y cómo vivir en un régimen de este tipo. Y Bonhoeffer plantea la importancia de establecer la vida como el bien máximo del ser humano, llevando al debate de si es posible cuando un soldado alemán buscaba judíos para encarcelar y para llevar a los centros de concentración, el debate surge en Bonhoeffer y lo plantea diciendo si es posible decir que un judío no está en casa cuando sí está y constituye una mentira que prima la vida por encima de la misma mentira. Y Bonhoeffer plantea cosas como estas que son muy interesantes porque hacer teología en contextos como estos son necesarios. Y Bonhoeffer plantea una teología que responde a lo que es la Iglesia de Cristo en medio de la persecución que están viviendo por causa del imperio nazi. Así que Bonhoeffer escribe Vida en comunidad y es un libro que plantea el debate muy fuerte al aborto y cómo el aborto, él determina, es un asesinato al embrión, al bebé que está, al feto que está allí en el vientre de la madre, y Bonhoeffer de frente lo llama como es un asesinato. Así que Bonhoeffer escribe este libro para hacernos pensar sobre esa cuestión ética. Pero también Bonhoeffer nos habla de otra canción muy interesante que yo quiero que escuchemos y es El día de hoy. ¿Sí? El día de hoy es una canción que nos invita a la reflexión. En días que pasó él encerrado en la cárcel, donde también escribió poemas. Bonhoeffer escribe un poema que se llama ¿Quién soy yo? Y es un poema traducido al español, pues lógicamente pierde la riqueza literaria, pero aún en el español se deja ver los debates, cómo ser fiel a Dios en medio de la lucha y cuando la opresión del maligno parece triunfar, cómo puedo ser y hacer el bien como un hijo real de Dios. Así que la teología de Bonhoeffer se vuelve práctica en el día de hoy también. Y vamos a escuchar este canto, El día de hoy. Ahora están sus manos, oh, ahora están sus manos, el día de hoy. Ahora están sus manos, oh, oh, ahora están sus manos, el día de hoy. Es extraordinario comprobar que nunca tengo demasiado claro los motivos de ninguna de mis decisiones. ¿Será una señal de confusión, de falta de sinceridad interior? ¿O tan solo significa que somos guiados sin saberlo? ¿Será ambas cosas?
será ambas cosas. ¿Será una señal de confusión, de falta de sinceridad interior, o tan solo significa que somos guiados sin saberlo? Sin saberlo, sin saberlo. ¿Será que somos guiados sin saberlo? El día de hoy, el día de hoy. Hoy la lectura habla con terrible severidad acerca del incorruptible juicio de Dios. Con toda seguridad, Él ve cuánto sentimiento personal, cuánta ansiedad conlleva la decisión de hoy. Por valiente que pueda parecer, por muy valiente que pueda parecer, el día de hoy, el día de hoy. Las razones que uno da a los demás y a sí mismo cuando actúa de una manera concreta son en verdad inadecuadas. Todo se puede justificar. En última instancia, uno actúa desde un nivel que permanece escondido de nosotros. Por tanto, solo se le puede pedir a Dios que nos juzgue y nos perdone. Al fin y al cabo, solo puedo rogar a Dios que sea misericordioso en su juicio. Ahora está en sus manos. Ahora está en sus manos el día de hoy y todas sus decisiones en sus manos. En sus manos el día de hoy y todas sus decisiones. En sus manos. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. El día de hoy. Happy day. El día de hoy. Happy day. El día de hoy. Ahí estaba el día de hoy, otra interpretación, y quiero contarles que estos cantos no son propiamente escritos por Bonhoeffer, sino que son inspirados en libros de Bonhoeffer. Entonces, un cantante mexicano, él escribió estos cantos y los compuso y los organizó musicalmente a partir de frases y porciones que él ha sacado de libros. Y ahí estaba El día como hoy, donde Bonhoeffer habla de la confianza que él tiene en medio de las dificultades. Bonhoeffer llegó de Estados Unidos a Alemania para dirigir el seminario ilegal de pastores de la Iglesia Confesante, y allí estuvo dirigiendo este seminario donde enseñaba, y hay un libro que es quizás uno de los libros más reconocidos por los teólogos y los lectores de Bonhoeffer, y es un libro que se llama El costo del discipulado, o como otros lo han llamado, Gracia Barata. Y Bonhoeffer en este libro aborda lo que es la cuestión de una gracia barata. Él dice que la gracia de Cristo tiene un costo y que cuando el Señor invita a venir, hace una invitación a seguirle y a morir. Esas son las dos invitaciones mayores que Bonhoeffer concibe en el concepto de discipulado. Para él, el discipulado es la decisión voluntaria de seguirle y morir. Cuando alguien se hace discípulo del Señor, estas son las promesas que Jesús le hace a él. Y creo que hoy es interesante reflexionar sobre esa invitación en un mundo que nos está ofreciendo una teología muy liviana, porque es una teología que plantea venir y enriquecerse, venir y tenerlo todo.
Pero la misión del Señor es que vengamos, sigámoslo a Él y estemos dispuestos a morir llevando el reino de los cielos a todo lugar. Así que Bonhoeffer en este libro, El costo del discipulado, plantea que la gracia barata no es la gracia de Cristo, sino la gracia de aquel que realmente quiere seguir al Señor. Es esa gracia que cuesta, y cuesta seguirle deliberadamente y estar dispuesto a morir. Estos libros ustedes los pueden conseguir en librerías cristianas, pueden escribir a diferentes librerías, buscar en Google y ahí van a encontrar de estos libros. Actualmente se están traduciendo porque duraron mucho tiempo sin ser traducidos del alemán al inglés y luego ya lograron ser muchos traducidos del inglés al español. Una cosa interesante es que en los libros de Resistencia y Sumisión, que son libros que surgen por allá en el año 51, que se traducen y se recopilan escritos de poesías y cartas que Bonhoeffer escribe, se encuentran las cartas de Bonhoeffer a su enamorada. Su enamorada, mucho menor que ella, no lograron casarse y estuvieron separados, pero Bonhoeffer le escribe a ella enamorado, deseando el día que pueda encontrarse con ella. Y así que Bonhoeffer inspira. Y en uno de estas cartas que escribe a un amigo que se va a casar, él dice una frase que es muy especial y que a mí personalmente me ha gustado mucho, y es lo siguiente: que el matrimonio es un sí al proyecto de Dios, el núcleo de la familia. Que el matrimonio es expresar la unidad de Dios, como Dios trino se expresa en comunidad, así a través del hogar. El esposo y la esposa son la expresión más especial, dice Bonhoeffer, del reino de Dios. Y aquel que dice sí al matrimonio le está diciendo sí al proyecto de Dios, a la extensión del reino, a proclamar a través de la familia que Dios vive. Así que vamos a escuchar otro canto que se interpreta en la voz de un cantante mexicano y que él compone de las cartas de Bonhoeffer estas porciones que hablan del amor de Bonhoeffer y del deseo de regocijarse con su novia un día llegando a casarse. Vamos a escuchar entonces ahora Me regocijo, una canción de Bonhoeffer a su novia. Me gustaría expresar cuánto me regocijo contigo. Me gustaría expresar cuánto me regocijo contigo. Lo que siempre me deleita en noticias como esta es la mirada segura al futuro y la confianza de que existe una razón para esperar el siguiente día o año. Ay, cuánto me regocijo contigo, regocijo contigo. Aferrarse con gozo a la felicidad que Dios nos sigue dando. Esto es, no me malinterpretes, una protesta contra todo el falso y ficticio apocalipticismo que tanto se está difundiendo hoy día y que saludo como una señal de fe auténtica y saludable. Como seres humanos terrenales debemos tener en cuenta un futuro en la tierra y por su bien debemos aceptar tareas, responsabilidades, gozos y tristezas. No es necesario que menospreciemos la felicidad solo porque existe tanta infelicidad. No deberíamos apartar con arrogancia la bondadosa mano de Dios porque en otro sentido ésta sea dura. Creo que es más importante recordarnos los unos a los otros y acojo el anuncio de tu boda con gratitud como buen testimonio de esto mismo. Que Dios te prepare por medio de esta divina bondad para que puedas soportar de nuevo la divina dureza si es necesario. Ay, cuánto
medio de la destrucción final de todas las cosas, uno desea edificar en plena vida, que se vive de hora en hora y de día en día. Se vive de hora en hora y día en día. Uno anhela un futuro viéndose conducido fuera de la tierra. Uno ansía un poco de espacio ante una miseria tan extendida. Uno quisiera al menos un poco de felicidad. ¡Ay, cuánto me regocijo contigo! ¡Ay, cuánto me regocijo contigo! Y lo más abrumador es que Dios dice sí a este extraño anhelo, consciente esta voluntad nuestra, cuando por lo general debería ser exactamente lo contrario. Por eso digo que me gustaría expresar cuánto me regocijo contigo. Ay, cuánto me regocijo contigo. Bueno, y aquí estamos escuchando esta canción especial que nos hace reflexionar cómo Bonhoeffer, en un tiempo tan difícil como el tiempo del imperio, del gobierno de Adolfo Hitler, de esta dictadura de Adolfo Hitler en la Alemania, Bonhoeffer habla de la importancia del matrimonio y plantea cómo el matrimonio es un refugio en momentos difíciles, es la oportunidad de regocijarse, y así lo plantea desde la Escritura. Creo que es un llamado a entender que el matrimonio no es, como muchos dicen, colocarse una soga al cuello, o que a veces quien se va a casar es objeto de burlas. Realmente quienes han experimentado un matrimonio y la bendición de Dios, reconocemos y sabemos que es un regocijo llegar al hogar en medio de las dificultades, en medio de los problemas, y encontrar en medio de este mundo un lugarcito, un paraíso. Eso es el hogar en las manos de Dios. Y Bonhoeffer lo entiende y lo concibe de esa manera. Otra cosa interesante en los escritos de Bonhoeffer que me he encontrado leyendo, me llamaba mucho la atención la actitud de Bonhoeffer frente a levantarse en la mañana a orar, y enseñaba a sus estudiantes del seminario perseguido, ¿no? De una manera oculta. Ellos tenían clases en un lugar y otro, tratando de huir del régimen nazi. Y una práctica muy común era la lectura y la oración de los salmos, que Bonhoeffer explica muy bien esto en su libro Vida en Comunidad. Pero es interesante una disciplina que él estableció en medio de sus estudiantes, y era la siguiente: él les invitaba que al levantarse en la mañana ellos no hablaran entre ellos. Bonhoeffer decía: lo primero que una persona debe hacer en la mañana es hablar con Dios, porque cuando habla con Dios se prepara para hablar con el prójimo. Y esta disciplina Bonhoeffer la instituyó entre sus estudiantes del seminario teológico perseguido, y él planteaba que al levantarse no podían hablar, no podían saludarse. Primero cantaban, primero oraban a Dios, y después de hablar con Dios podían hablar con el prójimo. Es una invitación en la teología de Bonhoeffer a la reflexión. Él hablaba continuamente de la importancia de la meditación y la reflexión en comunidad. Y él decía frases como esta: cuando aprendo a vivir en comunidad, aprendo a disfrutar la soledad. Y cuando aprendo a vivir en soledad, aprendo a disfrutar la comunidad. Y creo que en tiempos de pandemia esas frases de Bonhoeffer resaltan mucho cómo hemos aprendido a valorar la comunidad, y creo que debiéramos valorarla al punto que cuando nos podamos volver a reunir como iglesia, valoremos la comunidad, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una bendición, y Bonhoeffer le enseñó eso a sus estudiantes en el libro Vida en Comunidad. Vamos a escuchar otro canto inspirado en los escritos de Bonhoeffer que se llama Temprano en la Mañana, y que habla
de ese deseo de acercarse a Dios muy, muy temprano en la mañana. Vamos a escucharlo. Oh Dios, temprano en la mañana. Oh Dios, temprano en la mañana. Ayúdame a orar y a pensar solo en ti. No puedo orar solo, en mí hay tinieblas, pero en ti hay luz, en ti hay luz. Oh Dios, temprano en la mañana. Oh Dios, temprano en la mañana, clamo a ti, clamo a ti. Estoy solo, pero tú no me dejas. Soy un corazón débil, pero tú no me dejas. Estoy quieto, pero en ti hay paz. En mí hay amargura, pero en ti hay paciencia. Tus caminos sobrepasan el entendimiento, pero tú conoces el camino por mí. Oh Dios, temprano en la mañana. Oh Dios, temprano en la mañana. Ahí teníamos la canción Temprano en la mañana, una invitación de Bonhoeffer para entender la importancia de primero comunicarse con Dios. Bonhoeffer, aparte de ser un pastor, teólogo, profesor del seminario, también fue poeta y sus poesías quedaron escritas en los libros que él compuso. Y quiero, antes de ir terminando el programa, leer un poema de Bonhoeffer en esta noche que nos hace reflexionar mucho sobre lo que Dios quiere que pensemos, quiénes somos nosotros. Y el poema se titula ¿Quién soy yo? Y dice así: ¿Quién soy yo? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y firme, como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con mis carceleros libre, amistosa y francamente, como si mandase yo. ¿Quién soy yo? Me dicen también que soporto los días de infortunio con indiferencia, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que otros dicen de mí? ¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mí? Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado, pugnando por poder respirar, como si alguien me oprimiese la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y de proximidad humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos de la infinita lejanía, cansado y vacío para orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este, mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres, un hipócrita, y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil. O bien, lo que aún me queda en mí se asemeja al ejército batido que se retira desordenado ante la victoria que tenía segura.
¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces. Tuyo soy, oh Dios. Estas especiales palabras de Bonhoeffer nos hacen pensar en la realidad de quiénes somos nosotros. Ante la gente uno y ante Dios otro. ¿O realmente somos lo que otros dicen que somos? Bonhoeffer con esto nos lleva a reflexionar. Dios sabe quiénes somos y ante Él debemos vivir transparentemente. Si somos justos, viviremos ante Dios como vivimos ante las personas. Correctamente es el llamado. Y Bonhoeffer reconoce que hay debilidad y que a veces no hay ganas de orar, pero que a pesar de eso, las mismas no ganas de orar vida cristiana. Esto, mis hermanos, quiero terminarlo con una frase también de Bonhoeffer y reconociendo que serían horas y horas de tertulia y charla para hablar de la vida de Bonhoeffer y de sus libros, pero quiero terminar con una frase que ese abril de 1945, cuando Bonhoeffer va a la horca, el jefe de el comando nazi que lo va a ahorcar, le dice de una manera irónica: pastor, este es el fin. Y Bonhoeffer le dice, mirándolo a los ojos: no, este no es el fin, este es solo el comienzo. Así que Dios les bendiga. Los invito a que vivamos una vida como soldados del ejército de Dios. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, nuestra batalla es contra huestes espirituales de maldad. Nuestra marcha y nuestro canto de protesta debe ser en oración, siguiendo la bendición de Dios, porque sabemos que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios.